Hola jóvenes, bueno, retomando nuestra charla, vamos a hablar hoy la primera parte de las acciones cambiarias. ¿Qué son las acciones cambiarias? Mira, así denomina nuestra ley de títulos a la acción de cobro judicial basada en un título de crédito. Acciones cambiarias. Pregunta como abogado, ¿cómo puedes cobrar un título de crédito de contenido pecuniario, desde luego, cheque, pagaré, letra de cambio? Respuesta: primera opción, a través de el juicio ejecutivo mercantil en ejercicio de la acción cambiaria. Segunda posibilidad, en juicio ordinario mercantil, ahí no vas a ejercer acción cambiaria, simplemente demandas que se te debe un adeudo y basas tu demanda en ese pagaré. Normalmente utilizas esta acción ordinaria cuando ya prescribió tu acción cambiaria. Esto es, ya pasaron los 3 años de que se venció el pagaré, no se demandó, vas en el cuarto año, puedes echar mano entonces del juicio ordinario mercantil. No es la única opción, hay abogados que prefieren irse al ordinario mercantil en lugar del ejecutivo. No es lo común, habría que ver las razones, pero no está vedado el que pueda recurrir a esa otra opción del juicio ordinario. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de acciones cambiarias: la acción cambiaria directa y la acción cambiaria de regreso. La directa se da contra el deudor principal y sus avales. La cambiaria de regreso contra cualquier otro firmante. Aquí me explico. Recuerda que conforme al artículo 90 de la ley, todo firmante del título es deudor de este. El suscriptor, el librador, el girador, el girado aceptante, los endosantes en propiedad, los avales, todos ellos son deudores solidarios. Y de acuerdo al 154 de la ley que ya conoces, puedes demandar a todos o a cualquiera de ellos sin necesidad de sujetarte a un orden. ¿De acuerdo? Ahora bien, en este caso entonces, la cambiaria directa, decimos, se da contra el deudor principal. ¿Quién es el deudor principal? La misma ley te señala. En el cheque, el deudor principal es el que lo crea, el librador. En el pagaré, igualmente, el deudor principal es el suscriptor. En la letra de cambio hay una variante. El girador es quien lo crea, pero a quien le da la ley la camiseta, el papel de deudor principal, es al girado aceptante, el que acepta la letra que se creó por el girador. Entonces, ¿cuál es la trascendencia del deudor principal? Fundamentalmente, uno, contra él se dirige la cambiaria directa, contra él y sus avales. Dos, cuando paga el título el deudor principal, el título muere, ya no hay más que hacer en el título. Como tú sabes, si lo paga alguno de los otros firmantes, entonces estos tienen derecho a repetir contra los anteriores. Acuérdate de la regla. Todo firmante es acreedor de sus anteriores y deudor de sus posteriores. ¿De acuerdo? Bien, entonces la cambiaria de regreso se da contra cualquier otro firmante. ¿Qué es eso? El girador en la letra de cambio, los endosantes en propiedad en los otros títulos y sus avales. En el caso del aval, ¿cómo o en qué vía lo voy a demandar? Respuesta: depende a quién avala. Si está avalando al deudor principal, cambiaré directa. Si está avalando a cualquiera de los otros deudores, cambiaré de regreso. ¿De acuerdo? ¿Qué puedes demandar a través de la acción cambiaria? Directo o de regreso, aquí es igual. Aquí el artículo 152 nos dice qué es lo que puedes demandar. Nos trae varias fracciones, mañana las leeremos con calma. De entrada te diré, ya en juicio se traduce si es una letra de cambio, el importe de la letra, el interés legal al tipo mercantil y los gastos y costas del juicio. Si es un pagaré, le agregas, si se pactó, en lugar de intereses al tipo legal, el interés convencional, esto es el interés pagado, si se pactó en el título. ¿De acuerdo? Y en el caso del cheque vas a demandar, uno, el importe del cheque. Dos, intereses legales, tipo legal mercantil igual. Tres, el 20% del valor del cheque conforme al 193 de la ley. Esto siempre y cuando el cheque haya sido presentado y protestado en tiempo.
que es en tiempo los plazos que te marca la ley en el 181. Y desde luego los gastos y costas. En los tres casos, gastos y costas. ¿Qué es eso? El gasto del perito evaluador, la inscripción en el registro público, etcétera. ¿Qué son costas? Los honorarios de abogados conforme al arancel de la ley. ¿De acuerdo? Eso es como lo vas a demandar. Recomendaciones. Tu demanda basada en acción cambiaria debe ser concreta. Esto es, te limitas a detallar el contenido del documento. 3, 4 hechos, no más. No tienes que invocar el negocio causal, ni quién te lo endosó, ni por qué te lo endosaron. Simplemente, hecho 1, fulanito firmó un pagaré, lo avaló perenganito. Hecho 2, el pagaré es como si lo describes, fecha de creación, importe, fecha de vencimiento, intereses. Hecho 3, no me ha sido pagado. Y hecho 4, a pesar de los requerimientos extrajudiciales, no se me ha pagado y por ello vengo a demandar. Punto en la narrativa de los hechos. No te metas en más honduras, no tienes por qué. Ya lo demás de forma de la demanda ofrecerás tus pruebas, etcétera. ¿De acuerdo? Por último, en este preámbulo de la acción, te comento, hasta 1996 el juicio ejecutivo, la acción cambiaria, era mucho más rápidos. La acción sigue siendo igual en su contenido en ley de títulos, lo que cambió fue el juicio ejecutivo. Antes, ¿qué pasaba? Antes de 1996 era mucho más rápido. Presentabas la demanda, embargabas y si no te contestaba la demanda, el juicio pasaba directo a sentencia, no había etapa de pruebas. ¿Por qué? Porque se consideraba, bueno, primero así por la ley procesal y desde entonces la Corte dijo que el título de crédito es una prueba preconstituida de la acción. ¿Qué es eso? Debes. Principios de validez y de obligatoriedad. Hoy en día, después del 96 ha cambiado y ahora, aun cuando no te contesten la demanda, el juicio se debe abrir a prueba. Que ahí en realidad pues era cuestión de forma. Simplemente ofrezco la documental, está la deuda basada en el título y punto. Tengo que ofrecer confesional. Yo no lo haría. Si no te contestaron la demanda, ¿para qué ofreces confesional? Ya están los hechos, al no contestar la demanda se presumen ciertos. Es una presunción ficta de los hechos de la demanda. ¿De acuerdo? Bueno, mañana hablaremos acerca de los plazos para el ejercicio de la acción cambiaria, el tema de la prescripción, el tema de la caducidad de la acción cambiaria. Nos vemos entonces, continuamos con este tema. Buenas noches.